Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 27 de agosto del año 2020. Vamos con los saludos. Primero para la invitada, Melissa Freiría, economista, que ha estado con nosotros en tertulias de jóvenes dirigentes políticos. Esta vez acepta zambullirse en esta otra discusión. Melissa, bienvenida, buen día. Buenos días. Muchas gracias, Emiliano. Un placer estar por acá. Recordemos que tú integrás la dirección de la Juventud del Partido Independiente, ¿no? Así es. Bueno, sigo con los saludos para Martín Couto, buen día. Muy buenos días, Emiliano, compañeros, compañeras y audiencia. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, ¿me escuchan? Yo perfectamente los veo y los saludo. Por ahora te escuchamos y te vemos bien. Y a Daniel Superviel también lo vemos. ¿Lo escuchamos? Buenos días a todos, justo cuando está sonando el timbre acá, que no sé quién es y no voy a atender. Bueno, que se entere el que toca timbre que Daniel no lo va a atender. Vamos al primer tema. El nivel del gasto público destinado a paliar el impacto social derivado de la pandemia de COVID-19 enfrentó en estos días al gobierno con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Un informe publicado semanas atrás por la CEPAL ubica a Uruguay como el país que menos gastó en la región durante la emergencia sanitaria. Concretamente, 0,7% del PBI, mucho menos que el 8,8% que gastó Perú o 5,7% que tiene previsto Chile. Ese dato fue tomado por el Frente Amplio, en especial por el senador Mario Vergara, para cuestionar la gestión del gobierno. El presidente Luis Lacalle Pou respondió que la CEPAL se equivoca e incluso consignó que la Cancillería pidió a ese organismo que hiciera una revisión. Ayer, la secretaria general de CEPAL, Alicia Bárcena, sostuvo que para sacar las conclusiones, ellos se basaron en cifras oficiales. Anunció también que no se haría ninguna corrección en los números, aunque sí se editaría el texto explicativo, porque efectivamente hay una interpretación mucho más amplia que lo que reflejan los datos. Dijo: en el caso de Uruguay, estamos hablando de un país que tiene una historia en materia de acceso a la salud, que tiene el gran respaldo de contar con uno de los regímenes de bienestar más avanzados de la región. Creo que es un tema que el informe aborda, quizás no con la suficiente profundidad, agregó Bárcena. Según ella, en función del contexto histórico e institucional del país, no es negativo que Uruguay no invierta como lo tienen que hacer otros países con brechas mucho mayores. Unas horas más tarde, en la conferencia de prensa en la que el Poder Ejecutivo informó los lineamientos principales del proyecto de presupuesto, tanto Lacalle Pou como el director de la OPP, Isaac Alfie, volvieron sobre el tema. Alfie, por ejemplo, lo señaló en estos términos. Hay que medir las cosas en general por su resultado. Los recursos involucrados importan en la medida que los resultados sean buenos, sean consistentes. Y el resultado de Uruguay, en estos términos, cuando uno mira la caída del nivel de actividad, está entre la tercera y la cuarta parte de las caídas del nivel de actividad de otros países. Por lo tanto, si uno tiene una caída del nivel de ingresos de la tercera parte o la cuarta parte de otros países, necesariamente parece lógico que debe destinar menos dinero, ¿sí?, a determinadas circunstancias. Si a usted le cae el ingreso 12%, bueno, la asistencia que tiene que tener el sector público, en este caso, para sostener una situación es una. Si a usted le cae 3,5%, es otra menor. Bueno, varios de ustedes querían hablar de este tema. Voy primero con Esteban. Hacemos una ronda rápida, ¿les parece? Esteban, primero. Bueno, esta es la reiteración de un problema similar que tuvimos con el tema de la emisión de deuda pública, donde el gobierno para afuera da una imagen y para adentro da otra.
Primero que me parece un gobierno que en general no se ha equivocado en materia de comunicación, en esto se ha equivocado de punta a punta. Por dos motivos. Primero, porque las cifras son las cifras y no se pueden andar manoseando. Y las cifras no son de la CEPAL. Las cifras son de la CEPAL, del gobierno de uruguayo y del BID. Y en las tres coinciden en que hemos gastado, una cosa es lo que prometemos, lo que va a ingresar, lo que nos hemos comprometido. La misma idéntica vara sirve para jugar a Perú o a Uruguay. Y la verdad es que hemos gastado poco. Eso es así. Es más, voy a decir otra cosa. Vamos a suponer que lo que dijo ayer el presidente de que va a gastarse 1.400 millones y que por lo tanto va a ser el 1,6%, etcétera. Señores, el 1,6% es que estamos en el lugar 14, en lugar del lugar 17. Así que, por lo tanto, que gastamos poco vale para el 0,7 como para el 1,6%. Además, segundo, las cifras no se manejan de esa manera, donde la Cancillería interviene para pedirle a un organismo internacional que opine y cambie la cifra de acuerdo al gusto y gana del gobierno de cada país. Eso la Cancillería es una vergüenza. Y la Cancillería lo sabe perfectamente que eso es una vergüenza. Entonces, tercero, hay una cosa, lo que dice Alfie es cierto, pero hay que ser coherente con lo que dice Alfie. Acá se gastó menos porque se había gastado más antes. Acá se gastó menos porque, a diferencia de la truculencia con la que se trataron algunos problemas, y yo reitero, yo no soy oficialista ni de este gobierno ni del anterior, así que estoy tranquilo con mi conciencia, no tengo que andar haciendo malabarismo como hacen algunos. Es cierto, había seguro de paro, había una cantidad de prestaciones sociales, lo que dice la CEPAL es cierto, es bueno que el Uruguay tenga como piso de partida una situación social y económica muy diferente a todos los países de América Latina prácticamente, pero si eso vale para lo que pasa ahora, vale también para el pasado. No se puede andar jugueteando con esas cosas. El gobierno no maneja solo ese argumento, ¿no? El gobierno agrega otro argumento que es el manejo que se hizo de la crisis sanitaria, de la pandemia. Al no cerrar de manera fuerte las actividades y por lo tanto permitir que hubiera motores andando, por un lado, al no tener tantos enfermos, al no tener tantas internaciones, todo eso contribuyó a que en el manejo de estos meses fuera necesario poner menos dinero. Digo, varios factores. Usó ese argumento y está bien que lo use, pero no se puede usar parcialmente. También es cierto que nosotros teníamos el mejor sistema de emergencias que tiene en toda América Latina, que teníamos un sistema hospitalario totalmente diferente a lo que tiene el resto de América Latina, que el sistema de salud abarca a toda la población y no anda la gente arrastrándose por los hospitales. Todo eso es cierto, pero ¿sabe qué pasa? Yo tengo pavor a los gobiernos que quieren tener la razón 100%, y si alguien le cuestiona algo, entonces está entrando en la zona de la herejía. No, señores, se gastó menos de lo que gastaron otros países. Por un lado, porque es una política que no la exigió de la misma manera y porque se tuvieron buenos resultados desde el punto de vista del tratamiento del tema de la pandemia. Es cierto. Y en segundo lugar, con tanta importancia como eso, porque todo lo catastrófico que se quiso pintar no era catastrófico, era malo, yo no lo apoyé, yo lo critiqué, pero ¿saben qué pasa? Lo que pierde seriedad es cuando un presidente de la República, que yo lo he apoyado en todo lo que es el manejo de la pandemia, por ejemplo, en algo que la CEPAL ha señalado mucho, que es el tema del comité de expertos, etcétera, etcétera, llegado el momento que le digan, señores, usted está honesto, y esto corresponde a este porcentaje, salga a polemizar y a poner al Ministerio de Relaciones Exteriores a tratar de cambiar eso. Eso me parece absolutamente un grave error y un ejemplo de omnipotencia que me parece absolutamente rechazable. Bueno, ¿cómo hago ahora para pedirle a los demás intervenciones breves? Esto que acabamos de escuchar breve no fue. ¿Quién sigue? Daniel, vamos contigo. ¿Estás dispuesto a cumplir? ¿Sabrás cumplir?
Vamos a poner que así no sonó más el timbre que sonaba por ahí. No, entre lo que dijo Alfi, lo que dijo Esteban y lo que dijo el propio presidente, está y la publicación de la CEPAL, está el caldo perfecto para una polémica como la que estamos teniendo. Dicho eso, es una cifra como tantas cifras de tantos índices que usan los economistas pueden colocar y hacer comparaciones. En este caso, yo realmente prefiero detenerme en tres aspectos. Uno, que el Uruguay no haya tenido que gastar tanto en esta pandemia, precisamente porque el viejo Estado uruguayo, con sus críticas, sus bemoles, sus positividades y sus negatividades, con sus engordes y sus agilidades, ha logrado estar a la altura de las circunstancias. Recuerdo una editorial del Observador que decía en el comienzo de la pandemia, ya 15 de marzo, 16 de marzo, no me acuerdo la fecha exacta, que esto era un desafío para el viejo Estado ballista que todos los partidos políticos contribuyeron a controlar y a hacer, a ver si estaba a la altura de las circunstancias, cuando no sabíamos si iba a colapsar el sistema de salud, si iba a colapsar el sistema del Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, no colapsó. El Estado uruguayo estaba a la altura de las circunstancias. Y ese Estado uruguayo fue construido por todos los partidos políticos. Es verdad que nació allá en el viejo vallismo de Valle y Ordóñez y después se fue construyendo a lo largo de la historia. Con bemoles, con críticas, es parte del ADN del Uruguay. Y bueno, ese Estado uruguayo estuvo a la altura de las circunstancias. Y eso hace que no tengamos los índices de gastos que tuvieron que hacer otros países porque tenían los estados colapsados. Perú, Ecuador, me acuerdo viendo videos de la gente muriéndose en la calle. Bueno, eso en Uruguay no pasó. Y por suerte eso en Uruguay no pasó. Después, el segundo punto es, muy bien, Esteban está muy molesto porque Bustillo le hizo una llamada a la CEPAL a decirle, bueno, mira, esos datos no son tan así, no se tiene en cuenta el apalancamiento de las industrias o las empresas que se estaban cayendo, no tiene en cuenta el seguro de desempleo. A ver, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Bustillo lo hizo, muy bien. La señora de la CEPAL, con todo su derecho, dice, muy bien, no vamos a tocar las cifras, pero vamos a dar más contexto para explicar precisamente esto que acabo de explicar. A mí me parece bien, no me parece mal. Y lo tercero es la CEPAL en sí mismo. Yo puedo entender que la CEPAL es un organismo importante, que en los 60 marcó la cancha con el cepalismo y todas esas cosas. Ahora no es un organismo tan importante como que permita, a mi juicio, generar esta discusión tan caliente que generó en Uruguay. Es un dato, punto. A los hechos me remito. Uruguay hoy es considerado uno de los 20 países que mejor enfrentó la pandemia. Y eso es un dato de la realidad. Y eso no lo hizo el gobierno. Lo hizo el gobierno, lo hizo la ciudadanía, lo hizo las políticas públicas, y lo hicimos todos los uruguayos. Y yo de eso sí estoy orgulloso. Bueno, te estoy dejando para el final. Pero la polémica no la desató, vale. Pero estamos hablando de eso, Esteban. Digo, vos das tu opinión, yo doy la mía, y está bien. No sé. Voy a dejar a Melisa para el final. Además es la economista de la mesa. Entonces, primero Martín. Sí, hay cosas que no entiendo, porque revisando el informe de vuelta, la mención sobre el pasado de Uruguay y las condiciones para enfrentar la pandemia está. Es en la página 12, dice, hay varios países de la región en los cuales la cobertura de la seguridad social es amplia y supera el 65, etcétera. Después en el mismo párrafo, la cobertura de los programas de asistencia social y menciona las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. Es decir, el informe lo ¿Pero recoge. estás leyendo la versión ajustada o la versión original? Estoy leyendo el informe esta es la fecha de julio. Que es el único informe que emitieron. Del 15 de julio de 2020, que es previo a las polémicas. O sea, si hubo una redacción fue antes de que Bustillo llamara, etcétera. Bustillo, que además ayer en otra radio elogió a los gobiernos anteriores como parte de las capacidades para enfrentar la pandemia. Yo creo que no son datos. Yo vengo insistiendo con esto. A mí me parece que el manejo de la situación sanitaria fue bueno. El manejo de la situación socioeconómica no es bueno desde el momento en que hay un montón de familias que cayeron en la pobreza, que tienen problemas para alimentarse, y por algo las ollas populares florecieron como florecieron. Pero además, si Alfi habla de resultados, tiene que hablar con el presidente, que reconoció en una nota en Argentina que lo que estaba haciendo el Estado no alcanzaba para cubrir el problema, por ejemplo, de la alimentación. Lo dijo el presidente. El presidente dijo que era insuficiente. Creo que tiene un problema el gobierno consigo mismo, porque si uno construye la idea de que se gastó muy mal, de que se hizo cualquier cosa, de que se despilfarró, y después tiene que reconocer que, por ejemplo, tener un sistema de salud universal, que fue algo que se alcanzó durante los últimos años, no es algo que viene de principio del siglo XX. Digo porque hay cosas del Estado construidas a lo largo de un siglo, pero hay cosas que se reforzaron ahora, a pesar incluso de del gobierno anterior del Partido Nacional, que trató de achicar todo lo que pudo al Estado.
no de construir este Estado que hoy nos permite enfrentar la pandemia. Me parece que de vuelta el presidente aparece peleándose con cifras oficiales, cifras que en este caso construye y reporta el Estado y su gobierno, y me preocupa, repito esto, la cuestión de los resultados. Alfie hablaba de la caída de actividad, el informe la página 11, menciona que se calcula un crecimiento de 0.2% en la pobreza extrema y de un 2.4% en la pobreza. Y otro dato que me parece interesante, y es que Uruguay está en los peores escalones en términos del incremento de la desigualdad. Esto quiere decir que después de esta crisis, los que la pagan más son quienes tienen menos ingresos, y los que la pagan menos son quienes tienen más ingresos, y por eso aumenta la desigualdad. A mí eso me parece tremendamente problemático. Bueno, ahora sí, escuchamos a Melissa. Bien, como decíamos al principio, si bien las cifras son cifras, los números son números, por un lado yo creo que hay una cuestión de todas maneras metodológica a la hora de construcción del indicador por parte de la CEPAL, que creo que ahí nos puede jugar en contra, pero lo más importante de todas maneras me parece que es la imagen que se da como país, que se podía desprender desde el informe en base a esos números. Y por eso es que en definitiva Alicia Bárcena reconoce que tiene que hacer un ajuste en el informe, reconoce que no se estaba dando una imagen del todo acotada a la realidad de cómo le fue el desempeño de Uruguay en la pandemia. Entonces, nos haya gustado o no que se hayan comunicado con la CEPAL, hay un reconocimiento por parte del organismo y hay una corrección del mismo. Ahora, no veo contradictorio esto que se menciona desde el gobierno con la visión que se tenía cuando se hizo campaña y con las condiciones estructurales que tenemos para afrontar la crisis, porque una cosa es que se haya despilfarrado, que se haya gastado mal, que se haya sido ineficiente, que hayan quedado cosas pendientes para hacer en los gobiernos anteriores, y otra es las condiciones estructurales que tiene históricamente el país, que se reforzaron también con los últimos gobiernos, que nos dieron una condición necesaria para tener relativo éxito en el manejo de la pandemia. Son cosas que no me parecen contradictorias y que lo que nos posiciona desde un punto de partida en ventaja, si se quiere, en comparación con otros países de la región, son cuestiones más estructurales, del sistema de salud, de cuestiones sociales, un estado de bienestar que no es de ayer, sino que viene una construcción bastante histórica y de larga data en nuestro país, que nos posiciona mejor, y que por eso creo que también es necesario hacer una contextualización en esa cifra fría que en un primer momento habilita dos lecturas: o nos fue muy bien y no tuvimos que gastar tanto, o qué poco que nos importó de repente la atención que le dimos a la pandemia. Y me parece que es lógico y legítimo que haya un manejo político de eso, que para mí es lo que sí desató la polémica, que cada quien estamos en campaña y cada quien quiere arrastrar agua a su molino, y está muy bien que tengamos la libertad de hacerlo. Pero bueno, eso me parece que hay que contextualizarlo. Dice, por ejemplo, uno de los oyentes, que es Duncan: me resulta insólito que sea visto como algo malo que se gaste menos para tener un mejor resultado. De algún modo, Duncan va en un razonamiento similar al que ayer en la conferencia de prensa hizo el economista Alfie, del director de la OPP. De todos modos, hay otros que dicen, sí, pero quiero ver cuál es el resultado. Aparecen varios mensajes. El resultado es solamente cómo le está yendo a la economía, que está mejor, entre comillas, que otros países en esta crisis. O el tema es qué pasa con el impacto social. ¿Está bien medido el impacto social? ¿Ya se puede decir que no era necesario gastar más? Bueno, por ahí está la discusión entre los oyentes que los están escuchando. Vuelvo a Esteban ahora. Bueno, primero, el gobierno no se pelea con la CEPAL en cuanto a cifras. Vamos a aclarar, porque si no es un buen método eso de elegir a un monigote y pegarle. Se pelea con la CEPAL, se pelea con el BID y se pelea con los datos del propio gobierno uruguayo. ¿Estamos? Segundo, en la pelea está si lo que se invirtió es el 0,7%, y esto lo digo referido a lo que ayer en la conferencia mencionó el presidente de la República, y estamos en el peor lugar, en el lugar 17 de la región, o se gastó el 1,6% y estamos en el lugar 14 de la región, cuando siempre nos ufanamos de ser
países de punta o país de punta en toda la región. Vamos por parte. Es decir, las cifras son cifras. Segundo, el mecanismo está siendo cuando hay algo que está bien, que funciona, es histórico. Empezó en la Guerra Grande, empezó, si es posible, en el desembarco de Solís. No se lo comieron. Ahora, si las cosas están problemáticas, que las hay, etcétera, eso es culpa de los 15 años del gobierno. Y ese mecanismo, ese que yo repudié y combatí durante el gobierno anterior, porque me parece absurdo que no se tuviera en cuenta las fortalezas estructurales, las cosas que se hacían bien, pero también las cosas que se hacían mal, es el mismo mecanismo, pero aumentado, que se está utilizando ahora. El mecanismo de que son absolutamente incuestionables. Sí, no, yo quiero subrayar esta cuestión del resultado, porque después se puede plantear en un discurso en campaña que la sensibilidad social no es monopolio de un partido político. Y yo estoy de acuerdo que no es monopolio, pero hay que demostrarlo. Entonces, uno no puede plantear como un resultado positivo algún indicador económico y omitir los problemas que está habiendo vinculados a la alimentación de la gente. No hay ollas populares por deporte. Hay ollas populares porque la gente tiene problemas enormes, un montón, cientos de miles, y el Estado, reconocido por el presidente de la República, no hizo ni cerca lo suficiente. Entonces, no se puede plantear que está bien gastar poco porque los resultados fueron positivos, o mejor dicho, estoy en desacuerdo con ese planteo, porque creo que los resultados, en términos, por ejemplo, de alimentación, no son positivos, de ninguna manera. Entonces, en realidad, uno también podría razonar y decir, bueno, con este sistema, con este estado de bienestar que tenemos, gastando un poco más, podríamos haber cubierto esos problemas y además eso, por ejemplo, incentivar el mercado interno. Entonces, creo que en definitiva la cuestión es, estoy convencido que el gobierno se pone en una encerrona, porque parte del relato que intentó construir y que necesita construir para votar un presupuesto de ajuste como el que se propone, no es consistente con las cifras. No es la primera vez que el presidente intenta cuestionar cifras oficiales, no es consistente con las cifras y con lo que proyecta al exterior. Entonces, la encerrona es del gobierno con el gobierno. Bueno, bien, ahora sí, yo no creo que sea una encerrona. Yo creo que, bien como decían los oyentes, y acá abro un paréntesis de futurología, porque no sabemos qué va a pasar. Entiendo que los resultados negativos que pronostica Martín, bueno, hay que esperar. No sabemos si van a ser negativos. Ya están siendo negativos, Daniel. La gente come hoy en... Pero yo creo que se está procesando una pandemia, Martín. Estamos en plena pandemia, en pleno temporal, y en ese temporal tú estás diciendo que hay gente que está pasando hambre. Yo digo que el Estado está haciendo todo lo que puede hacer con la ayuda de los privados para que la gente no pase hambre. Hay que esperar a ver los resultados, las consecuencias de lo que fue la determinación y las políticas públicas que tomó el Uruguay con el Fondo Coronavirus, para ver si realmente el impacto se lleva para adelante o si logramos capear un temporal. Vos en medio de un tsunami, hacés lo que podés para no ahogarte. Yo creo que el Estado uruguayo agarró un rumbo que a vos no te gusta para tratar de pasar este temporal de esta manera, de forma tal de poder salir a flote, de no ahogarse y de poder rápidamente recuperar los estándares que la pandemia nos obligó a asumir a todos los uruguayos. A nadie le gusta que haya ollas populares brotando por doquier, te lo garantizo. O sea, el tema es ahora, muy bien, se eligió un camino. El gobierno, ese camino a vos no te gusta, el gobierno se está haciendo cargo de ese camino y lo está defendiendo y está convencido de que por este lado es lo que va a ser bueno para el Uruguay en su conjunto y para las clases más desfavorecidas, a la gente que se cayó del sistema con el tinguiñazo del 13 de marzo. Entonces, esperemos a los resultados. Yo voy a ser el primero en reconocer. Y otra cosa que dice Esteban, que me habla de la Guerra Grande y de Solís, no me cuelgo ese sallo, porque yo reconozco que el Uruguay es una construcción colectiva de todos los partidos políticos a lo largo de la historia, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus tornillos y tuercas para mejorar para acá, probar por acá. Y bueno, y así fuimos construyendo el Uruguay, del cual por lo menos yo estoy orgulloso y creo que te he escuchado hablar muchas veces, Esteban, tú también. Entonces, sí, yo no me cuelgo ese ensayo de que ni que empezó el país en el 2005, ni que empezó el país en el 2020 cuando subió la calle de Pou. Es una construcción
donde hubo errores, aciertos, volcadas más por ideología para este lado, para este otro, y allí va el Estado uruguayo, que a la hora de verse enfrentado a su espejo de su realidad, demostró estar a la altura de las circunstancias. Y eso debería enorgullecernos a todos. Lo último, Melissa. Siguiendo con eso último que venía comentando Daniel, nos merecemos un análisis sensato, es decir, un discurso sensato, porque en realidad quien no reconozca determinados logros en cada periodo no está haciendo del todo justo. Creo que si bien las reformas estructurales que se hicieron en estos últimos años, lo que hicieron fue continuar con la historia del estado de bienestar que no nació en el 2005. Eso me parece que es innegable, sin dejar de reconocer todas las reformas que nos siguieron posicionando como un país de punta. Lo que iba a decir, bueno, también no esperemos que en plena pandemia no tengamos ningún tipo de repercusión. Me parece que es lógico, a nivel mundial, en todos los países tuvieron su impacto negativo en esta crisis. Me parece que no se puede esperar que en Uruguay no se tenga ningún signo de estar en una pandemia. Pero ya hay signos de recuperación, se está empezando a progresar una recuperación un poco más ágil que en otros países de la región. También hay números que ya nos están dando la recaudación, el consumo de combustibles, que Uruguay está empezando a poder iniciar un proceso de recuperación que creo que va a ser más fuerte el año que viene, pero ya al día de hoy, cuando todavía estamos en pandemia, todavía estamos en crisis sanitaria, en emergencia sanitaria, perdón, estamos teniendo números, indicadores que nos están mostrando que las cosas las hicimos bien también en términos económicos, que repercuten en la vida de la gente, en el aspecto social. Que vamos a tener ollas populares o el primer impacto de la crisis, y sí, me parece que sería demasiado irreal pensar que no íbamos a tener ningún tipo de consecuencia negativa inmediata, pero yo creo que el manejo, tanto de medidas económicas como a tiempo, y teniendo el respaldo de determinada estructura del Uruguay, nos deja estos números que ya se están empezando a reflejar en la economía uruguaya de un proceso de recuperación que se va a acentuar el año que viene. Ya volvemos a la tertulia de este jueves.